8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor Julio Echeverría, académico, analista y politólogo. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo vislumbra lo que será la próxima Asamblea Nacional con una circunstancia. La Asamblea fue disuelta por mandato constitucional, artículo 148 de la Constitución, y parte de su problema en sus acciones desestabilizadoras contra un ejecutivo débil fue el debilitamiento de su imagen. Nunca había caído tan bajo esta Asamblea, y ahora van las elecciones del 20 de agosto. Y algunos ya han anunciado, otros están pugnando. Hay una pugna, por ejemplo, en Izquierda Democrática entre el sector correísta, los que estuvieron junto al correísmo votando Yesenia Guamaní, el asambleísta Cadena, que buscan ahora tomarse el partido en carrera contra el tiempo porque ya tienen que cerrarse las elecciones y volver a ser candidatos. Y así podemos mencionar el señor Bruno Segovia, ahora que es un precandidato, después de que cuestionaron al Ejecutivo, patrocinaron con sus votos el debilitamiento institucional y ahora quieren volver como si aquí no ha pasado nada. El señor Esteban Torres en el Tungurahua y así otros candidatos que quieren repetir. ¿Cómo ve ese panorama, Julio Echeverría? Muy buen día. Miguel, un gusto compartir contigo y con los seguidores de Radio Democracia esta entrevista. Pues, ¿cómo veo yo el panorama? Yo creo que la muerte cruzada, por un lado, desbloqueó la crisis que se estaba viviendo. Esa es una de las virtudes de la muerte cruzada. No nos olvidemos que es un mecanismo parlamentario inserto en el diseño hiperpresidencialista de la Constitución, pero diríamos sirvió para desbloquear una situación de altísima tensión como es la que se venía dando con el juicio político al presidente de la República. Pero si esa es la solución en el corto plazo, diríamos que la muerte cruzada no resuelve mayor cosa, genera otro tipo de complejidades y nos revela que el problema de fondo está ahí latente. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es la imposibilidad de generar una política consensual, es la imposibilidad de generar acuerdos de gobernabilidad que son los que este momento el país requiere urgentemente. Entonces, creo que a donde nos abocamos en este periodo corto de gestión pública, que es el que vamos a vivir, es a un momento de altísimo riesgo, porque se acerca el fenómeno del Niño, porque tenemos el problema de la inseguridad que es creciente y es agudo, es complejo. Tenemos muchos otros problemas que enfrentar, el problema del empleo, y se requiere no de confrontación, sino de grandes acuerdos nacionales. Entonces yo creo que la tarea para la próxima asamblea y para los actores que la integrarán es generar las mejores condiciones de un acuerdo nacional para enfrentar este tipo de problemas. Yo creo que el voto ciudadano es muy importante. Debe premiar a aquellas candidaturas que en este momento se planteen la necesidad de ese gran acuerdo nacional y que identifiquen cuáles son los grandes temas sobre los cuales el país tiene que concentrarse, y entre ellos, por supuesto, deberá estar también la reforma política. En fin, yo creo que ese es el desafío al cual nos vemos abocados en esta coyuntura, Miguel. ¿Y cómo vería en ese escenario la nueva Asamblea Nacional, volviendo a algunos incluso impresentables por las acciones que cometían, por los hechos, las decisiones que adoptaron, volviendo a la Asamblea Nacional? ¿O el electorado va a reparar y va a concienciar en un voto responsable? Yo no soy muy optimista, a decir la verdad, pero creo que tenemos que apuntar en esa dirección. Tenemos que apuntar hacia una toma de conciencia generalizada de la importancia de llegar a sentarse a construir acuerdos nacionales. Creo que eso es fundamental.
Y creo que la campaña electoral es seguramente el mejor espacio para que se discuta esa necesidad y para que el voto vaya hacia aquellos actores que públicamente lo declaren, que públicamente reconozcan la necesidad de llegar a esos grandes acuerdos nacionales. Entonces, eso implica premiar a aquellos actores que modifiquen radicalmente su conducta. Esto es que abandonen la confrontación, que abandonen el concepto este de anular al otro, sino que más bien entiendan que la política puede ser construida consensualmente. Y creo que este rato los grandes temas que exige el país eh, son el mejor espacio para lograr esos grandes acuerdos. Penosamente uno ha escuchado estos primeros discursos ya en este proceso electoral. Muy poco se habla de acuerdos nacionales, sí se habla de otras cosas, menos de acuerdos, menos de los problemas fundamentales que tiene el Ecuador. Únicamente captar al electorado para catapultarse y recuperar, en el caso de la Asamblea, una curul. Sí, justamente es ese el punto de partida, es ese, yo creo, el punto de inicio de las distintas crisis por las cuales está atravesando el país. No contamos con una clase política madura. Esto es como ¿qué quiere decir una clase política madura? Una clase política responsable respecto de los grandes desafíos que tiene el país. Es una clase política que está articulándose en torno a un mercado político de transacciones inmediatistas y de intereses extremadamente personalistas y de corta dimensión. Entonces, uno de los grandes temas sobre los cuales deberíamos llegar a un acuerdo es la necesidad de una reforma política sustantiva que permita llegar a las elecciones del 2025 con otras reglas del juego que faciliten el logro de acuerdos y de consensos. La pregunta es cómo la reforma institucional puede ser el mejor camino para resolver este problema, que es un problema estructural de la política en el Ecuador. No se trata ahora de resolver de un plumazo los problemas. Se trata de iniciar un proceso sostenido de resolución de estos grandes temas y de estos grandes problemas. Y entre ellos tiene que estar necesariamente el acuerdo nacional que nos pongamos para lograr introducir reformas sustantivas en el manejo institucional del país. Y entre ellos, por supuesto, reformas dentro de los partidos políticos. No es posible que convivamos con esta dicotomía perversa entre partidos políticos con vocación nacional y movimientos políticos con vocación local, donde se fragmenta absolutamente el proceso de representación. Nosotros tenemos que construir los mecanismos más adecuados para generar grandes tendencias en el país, para generar partidos con posibilidades de diseñar programas realistas, factibles, y sobre alrededor de los cuales se pueda ir construyendo una agenda legislativa que pueda ser el mejor pasaporte, diríamos, la mejor carta de presentación para discutir con el Ejecutivo también una agenda de país que establezca objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Creo que ese es el gran desafío que tenemos como país y creo que estas elecciones que se vienen pueden ser el mejor momento para llegar a esos grandes acuerdos. Las reformas tienen que ser radicales, tienen que ser puntuales. La Asamblea tiene que trabajar de otra manera. El Ejecutivo también tiene que trabajar de otra manera, capaz de lograr llegar a la configuración de un sistema político que construya la política sobre la base de los acuerdos y no de la confrontación. La muerte cruzada fue la mejor expresión de que el Ecuador no sabe llegar a acuerdos, de que el Ecuador no sabe construir la política de manera consensual, de que los actores no están interesados en moverse en esa dirección. Entonces, la campaña electoral que se avecina puede ser el mejor momento para alertar a los candidatos desde la ciudadanía que el voto va a premiar a aquellos actores que estén dispuestos a modificar radicalmente sus conductas,
a modificar radicalmente sus lógicas de actuación. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos tanto los comunicadores sociales para introducir estos grandes temas de debate y dejar a un lado, esto es, volver que sea una minoría que no tiene trascendencia aquella política de la confrontación, del enfrentamiento y del uso abusivo del poder y del uso interesado del poder, no en función de construir las grandes respuestas que necesita el país. ¿Y cómo ve Julio Echeverría esta posibilidad de algunos, ya han anunciado dirigentes, ir a la reelección de quienes incluso protagonizaron hechos cuestionados de la asamblea que fuera disuelta? ¿Cómo ve esa posibilidad? Yo creo que el mismo diseño de la muerte cruzada no fue un diseño suficientemente pensado, porque si se lo hubiera pensado adecuadamente, uno de los mecanismos debía haber sido el de que no puedan ser elegidos nuevamente quienes han sido objeto de destitución por el mecanismo de la muerte cruzada. Y ese hubiera sido seguramente un elemento, o deberá ser un elemento que se introduzca en el futuro, capaz de que estemos efectivamente frente a una renovación del personal político. La muerte cruzada debería ser un instrumento que permite esa renovación de los actores políticos, cuando estos actores políticos se han demostrado que no están en capacidad de responder a lo que el país necesita. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, pero no se caminó en esa dirección, y lo que tenemos ahora es la posibilidad de que los mismos legisladores que fueron censurados con la muerte cruzada, fueron hechos a un lado, regresen seguramente con las mismas intenciones o con otras intenciones peores aún. Entonces, creo que hay elementos de reforma del código de la democracia, elementos de reforma del sistema electoral, elementos de reforma en los partidos políticos que son sustanciales si es que queremos realmente contar con una democracia madura, con una democracia responsable. Estamos frente a una democracia irresponsable respecto de los grandes desafíos del país. Entonces, yo sí exigiría que los distintos candidatos presenten en sus plataformas electorales qué es lo que piensan hacer con el sistema de partidos, qué es lo que piensan hacer con la Asamblea Nacional, cómo están pensando la construcción de una agenda consensuada con el Ejecutivo, cuáles son los grandes temas que el país requiere ponerse de acuerdo. Y yo creo que están claros, estamos frente a una emergencia en ciernes como es la del fenómeno del Niño, y ahí hay que hacer mucho para evitar que los efectos de ese fenómeno, que ya los conocemos, puedan ser catastróficos para un gran sector de la población en el país. Tenemos el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son los mecanismos más adecuados para combatir el fenómeno de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado transnacional, etcétera? Ahí hay cantidad de materia para discutir en este proceso electoral, y creo que eso es lo que esa debería ser la tónica de las elecciones, de la discusión en las elecciones, y el programa que salga por parte de quien sea elegido tiene que ser un programa que invite a la colaboración de los otros actores políticos. Creo que estamos en un momento de alta tensión y de alta crisis que exige de esa altísima responsabilidad por parte de los actores políticos. Ahora, esa reforma electoral, esa reforma al Código de la Democracia, que se torna imprescindible, como ha dicho Julio Echeverría. Sin embargo, en la práctica va a faltar tiempo. Y hacemos el escenario: si esta asamblea nueva entra en octubre o noviembre próximo, ya no se podrá hacer ningún tipo de reforma un año antes de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero 2025. Un año antes, febrero 2024. Si entran en noviembre,
va a ser muy difícil en la práctica por los tiempos. Va a quedar intocado esto hasta las elecciones del 2025 y luego en las elecciones por 4 años pudiera pensarse en una reforma, Julio. Ese es el gran riesgo. O sea, el acuerdo debería ser un acuerdo inminente, debería ser un acuerdo al cual se llega ya en el mismo proceso de la discusión electoral. Capaz de que al primer día que se llega se pueda establecer ya una comisión de discusión sobre estos grandes temas que pueda presentarle inmediatamente al país un conjunto de respuestas sobre el cual el país pueda pronunciarse y llegar a reformas sustantivas en la Constitución y en los distintos instrumentos como son las distintas leyes que tienen que ser reformadas. Entonces, creo que si asumimos con suficiente responsabilidad, nos vamos a dar cuenta que ese es uno de los grandes temas sobre los cuales tendríamos que llegar a un acuerdo inmediatamente para poder introducir esas reformas y que estas reformas puedan estar vigentes desde las elecciones del 2025. Yo entiendo que es un tour de force, es una exigencia extremadamente fuerte para el rendimiento del sistema político y para la capacidad que tengan los actores de este momento de elaborar propuestas y de presentarlas a la discusión pública. Pero estamos por iniciar una campaña electoral, es corto el tiempo, pero creo que el nivel de concentración ciudadano sobre estos grandes temas puede también ser alto y podríamos seguramente llegar a algún tipo de acuerdo mínimo entre los mismos candidatos, que sería el objetivo, por ejemplo, de los debates que se tienen que llevar entre los candidatos. Podría muy bien ser uno de los grandes temas para ese debate entre los candidatos el llegar a acuerdos sustantivos para ser implementados apenas quien sea elegido tome el poder. Ahora, estos acuerdos urgentes, especialmente de reforma política, son importantes, como ha señalado el doctor Julio Echeverría. Sin embargo, hasta el día de hoy no escuchamos a los candidatos. Siguen hablando de temas importantes como seguridad, empleo, pero no esta necesidad que permita sentar las bases para un sistema político diferente, que no existan 280 movimientos que siguen como empresas electoreras, pero no escuchamos a los candidatos. ¿Cómo lograr que se preocupen de estos temas de fondo, Julio? Yo creo que, Miguel, que en parte puede ser una tarea de los medios de comunicación, de programas tan importantes como el suyo, el convocar a los actores a un debate sobre estos temas. El ubicar seguramente como un tema fundamental sobre el cual se pronuncien las distintas candidaturas. Hay muchos otros temas sobre los cuales se puede discutir, pero seguramente el tema de la reforma institucional es un tema que atañe a todos los actores por igual. Es el tema que nos va a permitir diseñar unas nuevas reglas del juego que permitan reducir esa fragmentación política que hoy permite el clientelismo más desvergonzado en el país. Porque los partidos, los llamados partidos o los llamados movimientos sociales, no son otra cosa que agencias electorales que sirven para el mercadeo político, para la compra y venta de candidatos, de votos y de programas, ni siquiera de programas, de candidatos, de votos y de curules. Entonces, creo que los actores políticos pueden madurar su conciencia e identificar la necesidad de reducir e impedir que ese fenómeno siga existiendo. Y creo que ese puede ser un gran acuerdo nacional. Y creo que en los partidos sí hay la conciencia de la necesidad de esa reforma. Y si es que logramos ponernos de acuerdo en ese tema, por no decir los otros temas, porque también hay otros temas que tratar, el tema de la doble cámara en la Asamblea Nacional, por ejemplo, o el tema de la despolitización de la Administración de Justicia. Pero si nos concentramos en ponernos de acuerdo en la reforma política que tiene que ver con la reducción de la fragmentación de los partidos y de los movimientos políticos,
creo que estaríamos dando un salto muy importante para diseñar lo que puede ser el próximo proceso electoral del 2025. Y a lo que debemos tener como objetivo es justamente a generar las condiciones de una clase política responsable, Miguel. ¿Será que les interesa a los candidatos hablar de estos temas de fondo estructurales como Julio Echeverría ha puesto en escena? Por cierto, nos vamos a comprometer a trasladar esas inquietudes, pero ¿será que les interesa o solo les busca el electorado y utilizar a los medios de comunicación para dar su discurso engañando a esos electorados? Pues yo creo que ese es el mejor parámetro de medida para un voto consciente. Yo creo que la ciudadanía va a poder identificar realmente cuáles son los actores que quieren comprometerse con una visión responsable respecto del país y cuáles son los actores que siguen insistiendo en un uso instrumental de la política, en un uso mafioso incluso de la política. Y creo que esa distinción entre actores políticos maduros que son responsables respecto de los grandes desafíos del país y actores políticos que siguen en la vieja política de la utilización de los recursos políticos para su propio beneficio. Creo que esa va a ser una línea que va a permitir orientar a la ciudadanía sobre un voto consciente. La ciudadanía va seguramente a elegir a aquellos actores responsables que están realmente planteando la posibilidad de un gran acuerdo nacional para reformas sustantivas. Yo creo que es el momento para que esa convocatoria sea la que moviliza todo el proselitismo electoral. Y en eso tenemos que estar todos los ciudadanos implicados, seguramente. Lo uno tiene que ver con la elección presidencial y lo otro con la Asamblea. ¿Cómo debiera estar integrada esta nueva Asamblea Nacional para que no se repita este vergonzoso espectáculo con quienes protagonizaron hasta que fue disuelta por el Ejecutivo? El problema de la muerte cruzada tiene que ver también con el hecho de que tomó de sorpresa a los actores políticos y que en muchos casos las listas tienen que ser llenadas al apuro. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos el hecho de que los partidos mismos no están preparados, no estuvieron preparados para poner sobre el tapete de discusión grandes temas, para poner sobre el tapete de discusión sus propuestas de programa. Todos sabemos que los partidos lo que menos tienen es un programa político para el país. Entonces, estamos realmente frente a una situación compleja, porque quienes van a integrar esas listas son los primeros llegados. En realidad, no es un personal político que se ha forjado en la discusión interna dentro de las escuelas de partido. No es un personal político que llega ya con una claridad estratégica de cuáles son los grandes temas que tiene que impulsar en la Asamblea Nacional. Son en muchos casos actores improvisados que integran esas listas. Pero dentro de esa masa de posibles candidatos que entran sin saber a lo que entran, es muy probable que la ciudadanía pueda escoger ciertos representantes en cada una de esas listas que puedan configurar un cuerpo de legisladores que tengan la madurez suficiente como para plantearse los problemas que estamos discutiendo, que son los problemas sustantivos de la reforma política, que son los problemas que tienen que ver con un enfrentamiento inteligente a la inseguridad, que tengan que prepararle al país para enfrentar la crisis climática que se acerca con el fenómeno del Niño. O sea, son grandes temas que exigen de altísima responsabilidad y es importante que dentro de las listas que se van a presentar puedan aparecer actores que tengan este sentido político de alta responsabilidad respecto del país. Y es necesario que eso aparezca y es necesario que en la campaña misma se pueda ir generando las condiciones para la formación de ese actor político.
Y la vuelta de candidatos que hicieron el ridículo en esa asamblea que fue disuelta, ¿cómo ve ese retorno de esas candidaturas? Pues es el problema con el cual nos enfrentamos este rato. Como decía, los partidos no estuvieron preparados, los mismos actores no cuentan con actores que puedan hacer el cambio respecto de los que ya estuvieron allí presentes. Los actores que estaban ya elegidos, en definitiva, son dueños de una cuota de poder que les permite elegirse en las listas, posicionarse en las listas. Creo que esa es parte de la complejidad que tiene este rato el país. Estamos realmente enfrentándonos a una clase política extremadamente defectuosa, una clase política que hace que más se acerca a lo que podría ser un cuerpo de grandes negociadores políticos que están ahí ocupando espacios de poder sin pensar en el país realmente, sin pensar en los grandes temas que necesita el país. Es esa la realidad, y es con esa realidad que el ciudadano tiene que enfrentarse para escoger dentro de ese cuerpo de candidatos a aquellos que puedan garantizar las salidas que el país está necesitando. Y Julio Echeverría ve un panorama por lo menos alentador, sin estos cambios todavía de lo que ha hablado de la reforma política, una mejor Asamblea Nacional. A ver, yo veo que la fragmentación no ha sido tan alta como nos esperábamos en la presentación de candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia. Creo que no pasan más de 8 candidatos, lo cual permite a la ciudadanía una mejor posibilidad de seleccionar cuáles de esos 8 son aquellos que podrían entrar en un proceso de segunda vuelta, por ejemplo. Creo que esa posibilidad tendría que ser planteada en el conocimiento de los candidatos a la integración de la Asamblea Nacional. El tiempo es corto, la exigencia por parte de los medios de comunicación para conocer realmente cómo están integradas esas listas, quiénes son los candidatos, cuáles son los pronunciamientos de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Este rato es extremadamente importante. La ciudadanía tiene que estar informada lo más en detalle posible sobre la integración de esas listas, de esos candidatos. Los medios tienen que poner los grandes temas de discusión adelante para evitar que la campaña se vuelva una contienda que no nos conduzca realmente a la discusión de los problemas. Y creo que en eso los medios tienen que competir con las redes sociales. En las redes sociales se prestan mucho para un enfrentamiento político intrascendente, personalista. Los medios como Radio Democracia, como otras radios, etc., tienen que convocar a las grandes discusiones de los temas fundamentales. Al menos en esta casa editorial nos comprometemos a hacer esos debates, esos análisis de manera responsable y seria, a fin de que se ejerza un voto responsable en el Ecuador en las próximas elecciones del 20 de agosto. Al doctor Julio Echeverría, politólogo, analista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Julio, y seguiremos hablando de esto. Gracias, muy amable, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Papá, perdón por no estar en un día tan importante. Solo quería decirte: ¡Feliz Día del Padre! Es momento de reencontrarte, porque papá es